Ok, jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con un tema fundamental dentro del área de tecnología de alimentos y son las operaciones de deshidratación y de concentración. Estos procesos son ampliamente utilizados en la industria porque van a permitir prolongar la vida útil de los alimentos, van a facilitar su transporte y van a modificar sus características para diferentes aplicaciones. El primero que vamos a ver es el de la deshidratación. La deshidratación se define como una operación unitaria cuyo objetivo es remover el agua presente en un alimento a través de la evaporación o de la sublimación, de tal manera que vamos a reducir su contenido de humedad a niveles que impidan el crecimiento microbiano y disminuyan las reacciones de deterioro químico. En muchos alimentos frescos, el agua representa entre el 70 y el 95% del peso total, por lo que la eliminación de esta agua va a tener un impacto directo en la conservación y también en el tamaño del alimento. Este principio lo podemos observar en productos muy comunes: las frutas deshidratadas, la leche en polvo, el café soluble, las sopas instantáneas o incluso las hierbas aromáticas secas. En todos estos casos, el objetivo es el mismo: reducir la disponibilidad de agua para estabilizar el alimento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de la deshidratación? En primer lugar, la inocuidad. Cuando mejoramos la inocuidad del alimento, se disminuye el agua disponible y por lo tanto se dificulta el crecimiento de los microorganismos. En segundo lugar, la conservación. Al reducir la velocidad de las reacciones de deterioro, también encontramos beneficios logísticos importantes, como la reducción del peso, la reducción del volumen, lo cual facilita el almacenamiento y el transporte del producto. Finalmente, desde el punto de vista comercial, estos productos son más fáciles de distribuir y tienen una mayor vida de anaquel. De acuerdo con la literatura, la reducción de la actividad de agua es el mecanismo clave que explica por qué la deshidratación incrementa la vida útil de los alimentos. En la industria, el proceso de secado ocurre en varias etapas. Primero encontramos una fase de calentamiento inicial, donde el alimento absorbe energía hasta alcanzar la temperatura de operación. Después se va a presentar un periodo de velocidad constante en el cual el agua superficial se elabora de manera rápida. Y finalmente entra la etapa más prolongada, conocida como periodo de velocidad decreciente, donde el agua debe migrar desde el interior del alimento hasta la superficie antes de poder evaporarse. En esta última fase se suelen representar la mayor parte del tiempo total del proceso de deshidratación. Existen diferentes métodos industriales para deshidratar. El más común es el secado por aire caliente. Se utiliza en frutas, en vegetales y en cereales. Es un método económico con una tecnología relativamente simple, aunque puede provocar pérdidas de compuestos volátiles, cambios de color y alteraciones en la textura. Otro método muy importante es el secado por aspersión, también conocido como spray drying, en el cual un líquido se atomiza dentro de una corriente de aire caliente y este proceso se utiliza mucho para producir leche en polvo, fórmulas infantiles y café soluble. Destaca mucho por su alta velocidad y por su operación continua. También tenemos la liofilización, un proceso más sofisticado que consiste en congelar el alimento y posteriormente sublimar el hielo bajo condiciones de vacío. Es costoso en términos energéticos, pero ofrece una excelente conservación nutricional y una muy buena capacidad de rehidratación. Durante la deshidratación, la calidad del alimento puede cambiar. Entre los efectos positivos vamos a encontrar una mayor estabilidad microbiológica y una vida útil más prolongada. Sin embargo, también pueden ocurrir cambios negativos como la pérdida de vitaminas sensibles al calor, el oscurecimiento no enzimático y la contracción estructural y modificaciones en la textura. La magnitud de estos cambios siempre va a depender de la temperatura y del tiempo de procesamiento. Un caso particular que introduce aquí en la deshidratación es la deshidratación osmótica, donde el alimento se sumerge en una solución concentrada, ya sea de azúcar o de sal, y esto va a generar un gradiente de presión osmótica que provoca la salida de agua desde el alimento, la entrada de solutos desde la solución y al mismo tiempo la pérdida de algunos compuestos solubles del propio alimento. Algunos de estos procesos
de estos alimentos que utilizan este proceso son el mango osmo deshidratado, la piña cristalizada o las fresas confitadas. En cuanto a la concentración de alimentos, este es un proceso relacionado pero un poquito diferente. En este caso no se elimina toda el agua del alimento, sino solamente una parte, lo cual incrementa la proporción de sólidos disueltos. A diferencia de la deshidratación, el producto final sigue siendo líquido o semilíquido. Los objetivos principales de la concentración incluyen aumentar la vida útil, reducir el volumen, facilitar el transporte y preparar materias primas para otros procesos industriales. Algunos ejemplos típicos son la leche evaporada o la leche clavel, la pasta de tomate, los jugos concentrados, los jarabes y la leche condensada. El principio más utilizado en la industria es la concentración por evaporación. Aquí el agua se elimina a través del calentamiento hasta su cambio de fase de líquido a vapor, y el proceso implica simultáneamente transferencia de calor hacia el alimento y transferencia de masa del vapor hacia el entorno o hacia algunos sistemas de recuperación. Los equipos que regularmente se utilizan en este proceso tienen que ver primero con los evaporadores de efecto simple. Son sencillos pero consumen más energía. Y también están los evaporadores de múltiple efecto, donde el vapor generado se reutiliza para calentar etapas posteriores, aumentando significativamente la eficiencia energética. Estos últimos son muy comunes en industrias como la láctea y la industria azucarera. En los últimos años también se han desarrollado ciertas tecnologías basadas en membranas semipermeables, como la ósmosis inversa, la ultrafiltración y la nanofiltración. Estas alternativas permiten concentrar alimentos con menor daño térmico, preservar mejor los aromas, los pigmentos y algunos compuestos bioactivos. Finalmente, la concentración también afecta la calidad del alimento. Tienen algunos beneficios, como una mayor estabilidad y una reducción en los costos de transporte. También ayudan a conservar de forma parcial los nutrientes, pero también pueden tener algunos efectos no deseados, como la pérdida de compuestos aromáticos, la reacción de Maillard, el oscurecimiento y cambios en la viscosidad. La intensidad de estos efectos depende muchísimo de variables como la temperatura, el tiempo de procesamiento y la composición del alimento. Con esto, vamos a cerrar el panorama general de la deshidratación y la concentración de alimentos. Estas dos operaciones son fundamentales para entender cómo es que la industria alimentaria controla la estabilidad, la calidad y la funcionalidad de los productos que consumimos todos los días.